del Señor. Ella hoy tiene dificultad para moverse y me decía cuánto deseo que el Señor me vuelva a dar la movilidad física para poder ir y ver ese salón. Ella vino cuando estábamos allá enfrente. Yo siempre le comparto fotos y comentamos. Así que muchos saludos de nuestros hermanos allí. Qué bueno, hermano, poder tener esta relación que tenemos en Cristo. La Iglesia del Señor Universal está dispersa en diferentes lugares, son testimonios locales, y mantener relaciones con nuestros hermanos. Vamos a continuar el día de hoy con la consideración del libro de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 3 aún, y vamos a refrescar algunas cosas para introducirnos en la consideración del versículo que correspondería a este día, capítulo 3, estamos considerando y hemos llegado hasta el versículo 12. Los versículos que anteceden, vemos que Pablo se refiere a él mismo como el instrumento usado por Dios para establecer el testimonio en ese lugar, y no solo el hecho de que esté una iglesia, una congregación allí reunida, sino lo más importante y sobre todas las cosas, que él dice el versículo 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Cristo. Ya hemos reiterado varias veces este versículo, pero es muy importante volver a considerar esto como una doctrina fundamental sobre el cual está edificada la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor no está edificada sobre fundamentos humanos, sobre filosofías humanas, ni siquiera está hecho en base a doctrinas que está expresada lógicamente en la palabra de Dios y es parte fundamental de nuestras relaciones y todo lo que la Iglesia del Señor practica y enseña en este tiempo, sino el fundamento es el Señor Jesucristo. Recordemos en esa declaración dicha por Pedro y está relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando el Señor hace una pregunta diciéndole a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Era la pregunta, y bueno, ahí viene una respuesta. Algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías, Juan el Bautista u otros de los profetas, y él hace una pregunta, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y está la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego el Señor dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y seguidamente dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesucristo. Tú eres el Cristo. Y sobre esa roca, la persona y obra del Señor Jesucristo, está edificada la iglesia. Pablo, apóstol a los gentiles, en todo lugar donde él iba transmitiendo el mensaje de salvación, tenía un tema principal y fundamental: demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y allí, en Primera de Corintios, vemos en el capítulo 18, cuando él llega a ese lugar, dice que iba a la sinagoga y estaba abocado por completo enseñando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Sobre esa roca estamos edificados. Y él dice, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto.
Versículo 11. El cual es Jesucristo. Edificar sobre otro fundamento que no sea la persona y obra de Cristo es una edificación sin trascendencia. Tendrá algún valor en un aspecto humano y en este presente, pero no es conforme a la palabra del Señor. A través de la historia de la humanidad, particularmente después de Cristo, se han edificado muchas denominaciones y organizaciones sobre pensamientos, sobre filosofías humanas, y aún usando la propia Biblia, cuidado. El error tiene siempre en sus manos la palabra del Señor. Lo tuerce, lógicamente. Vemos que el mismo Satanás, hablando con el Señor Jesucristo, allí en el capítulo 4 del libro del Evangelio de Mateo, dice que Satanás citó versículos al Señor para inducirlo a obedecerlo. Satanás siempre aparece de esta manera. Lamentablemente, la historia también nos muestra que a través de todo este tiempo, de en medio de la iglesia del Señor, han salido falsos maestros. La advertencia dicha por Pablo a los hermanos en su despedida, vamos a leer allí en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 20 tenemos este relato, él convoca a los ancianos de Éfeso en Mileto y en su mensaje de despedida, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, no sé si yo cada vez veo menos, pero me parece que falta luz acá, ¿no? Vamos a orar para que haya un foco. No es tan difícil. Puede ser, ¿no? Que tengan que cambiar anteojos. Dice el versículo 28 de Hechos 20, es un mensaje, una advertencia dada a los ancianos y pastores de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Esta advertencia dicha ya hace más de 1960 años, sigue siendo vigente. Y la historia, como dije, está demostrado esto. ¿Saben que las grandes herejías de los evangélicos salen del medio de los evangélicos? No viene de afuera. Lógicamente, pensemos así nomás, imaginémonos que acá este famoso que se hace llamar Padre Toro viniera a querer poner acá. Nosotros no le dejaríamos, ¿no? O alguno quiere polemizar con él. No le dejaríamos. Pero si viniera alguien que podemos tener alguna referencia o que es un hermano, es muy probable que, aunque aquí, personalmente aquí somos muy selectivos, ¿no? Hasta parecemos muy exclusivistas a veces, pero cuidamos mucho de lo que se hace y se dice. Justamente en cuanto a la doctrina, no recibimos a cualquiera, ¿no? Hoy se anunció que el sábado que viene a estar el hermano Guillermo, un hermano comparte conmigo el ministerio también, Martín Fierro, un hermano verdaderamente firme en las escrituras, así que recibimos con gozo. Pero no recibiríamos a algún extraño. Pero Pablo aquí habla, en su despedida, que se disfrazan, es decir, hay una apariencia, pero en el fondo son lobos rapaces. Y lamentablemente, hermano, hoy
la iglesia del Señor. Y grábenlo, que lo que le digo hoy, está en un ataque muy, muy grave en cuanto a algunas doctrinas particulares. Y son dos doctrinas sensibles. Una es lo que conocemos la soteriología, que es la doctrina de la salvación, y lo otro la escatología, que es los eventos porvenires. Y aparecen por todos lados y están arrastrando a personas y están confundiendo además a muchos hermanos. Pensé que era solamente en esta región, aquí, sé aquí en Encarnación, sé también en Posadas, pero estando ahora, como le comenté, en Buenos Aires, hablando con queridos hermanos, están muy alarmados por lo que está pasando. Y aparecen con títulos muy, muy lindos, y buscan un mejor título cada vez más excelente. No quisiera mencionarlo porque no es mi intención, hermano, ofender a nadie, pero cuidado, cuidado. Se está desviando la iglesia del Señor. Que no cesamos de aprender de que nadie puede poner otro fundamento. Enrolarse detrás de nombres de personas del pasado o del mismo presente que han sido o son notables, no es sabio. No hace mucho, el año tuvimos pasada la visita del hermano Manolo Gómez, un hermano misionero conocido en Argentina, y él decía, es un error muy grave, siempre ha sido enrolarnos detrás de nombre de personas, llámese arminianos, calvinistas, wesleyaninos, metodistas. Nosotros debemos ser biblistas, donde la excelencia de la Biblia es la persona de Cristo, es decir, cristianos. Ya es un error eso. Así que, hermanos, en otro momento, quizás, si el Señor nos da vida y estamos aquí, todavía, digo, si el Señor nos viene a llevar ante su iglesia, quizás vamos a tener que tratar estas dos doctrinas, la soteriología y la escatología, para ver conforme a la palabra qué es lo que dice y para que haya firmeza. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. Y el versículo 12, él dividió en dos grupos de que la edificación puede ser llevada con un lenguaje figurado, lógicamente, con dos tipos de materiales. Aquellos que permanecen por el valor que tienen, son oro, plata y piedras preciosas. Y el segundo grupo, elementos que son perecederos y de poco valor, madera, heno y hojarasca. Ya vimos algunos aspectos de esto, y que es importante que cada uno de nosotros miremos verdaderamente de qué manera estamos sobreedificando o edificando el cuerpo de Cristo. Dios ha provisto a la iglesia de dones. Y en Efesios capítulo 4, Pablo nos habla que primeramente puso Dios en la iglesia apóstoles, pastores, profetas y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, esa edificación tiene que ser llevado por materiales que realmente sean valederos y que permanezcan en el tiempo. Y vimos algunos aspectos, voy a rescatar solamente uno, por ejemplo, el oro tiene que ver, o podíamos verlo figurativamente, con las sanas doctrinas expresadas aquí en la palabra. Piedras preciosas en la excelencia de la persona del Señor Jesucristo, basado en todo lo que
Y el versículo 13 nos habla de algo que sucederá en el futuro. Aún no ha sucedido y tiene que ver ese tiempo en que el obrar en la sobreedificación, en la edificación de la iglesia, será probada la obra. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. La obra de cada uno. En primer lugar, queridos hermanos, todos, sin excepción, tendremos que dar cuenta cómo hemos utilizado los dones y los talentos que Dios nos ha provisto para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto va a ser una respuesta o será probado en forma individual. No habrá en forma colectiva. Es decir, no habrá un examen en forma colectiva, sino será llamada la iglesia de este lugar o la iglesia de otro lugar a rendir cuenta cómo hemos edificado, sino que será en forma individual. La obra de cada uno se hará manifiesta. Esta palabra manifiesta se hará visible, se verá claramente. Se verá las intenciones, porque no podemos medir las intenciones, ¿no? Podemos ver el accionar, pero no las intenciones. Solamente Dios conoce lo más profundo de nuestro ser y Él conoce nuestras intenciones. Pero ese día se hará manifiesta. Pablo habla en Filipenses, vamos a Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Versículo 15 del capítulo 1. Ahí justamente Pablo dice, algunos, capítulo 15, a la verdad predican a Cristo por envidia. Extraño, ¿no? Y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, que se puede estar hablando de Cristo por envidia. ¿Qué es envidia? No es la marca de ningún celular, ni una ropa, esas palabras que a veces decimos. ¿Qué es envidia? Bueno, según el diccionario, envidia es sentir rencor por el éxito ajeno o querer tener éxito como otro. Bueno, parece que dice que hay alguno que quizás sea él mismo haya sido el objeto de la envidia porque su ministerio era reconocido, ¿no? Y estaba extendiendo en el mundo entero, conocido ese tiempo. Y dice, bueno, quizás alguno viendo lo que Pablo hacía también quería tener ese reconocimiento, aunque quizás no querían tener el final que tuvo Pablo, ¿no? Apedreado muchas veces y terminó decapitado. Pero el éxito, hermano, a veces nosotros pecamos de esta situación. Miramos a otros hermanos nuestros que son reconocidos por su ministerio y por la trascendencia de lo que hace y queremos ser como ellos. Querer ser o imitar a otros hermanos nuestros en las buenas obras, en su permanencia en la palabra, fidelidad al Señor, está bien. Está bien. Además, la Biblia dice en el libro de Hebreos que debemos considerar a nuestros pastores cuál haya sido el resultado de su obra y debemos imitarlos. Yo tengo mi propia experiencia en esto. Me acuerdo aún hoy con mucha gratitud de aquellos que me presidieron y yo los veía a ellos siendo adolescentes y jóvenes y yo decía, quisiera llegar a ser como ellos, usados por el Señor, pero no como
envidia de ese reconocimiento. Lamentablemente hoy justamente uno de los ambientes que está tan popularizado que son las redes, ¿no? Donde se exhiben y se exhiben. Y es fácil, ¿no? Despertar. ¿No te gustaría tener tantos seguidores como tienen, no sé, esos que están ahí? Son tantos, ¿no? Pablo dice, algunos predican por envidia. Dice otro por contienda. ¿Qué es contienda? Es una persona contenciosa, es aquella que está buscando siempre la polémica o polemizar. Otro problema con las redes hoy. La red, hermano, no debe ser utilizada, si se utiliza para la contienda. Pablo dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino debe estar buscando polemizar. Recién yo les mencioné a uno muy popular, ¿no? El toro este que anda por ahí, que la gente, algunos se prenden esas cosas. El cristiano, hermano, tiene que estar alejado de esas cosas, muy alejado de esas cosas. No lleva nada, y menos con nuestro verdadero hermano, porque es cierto también, hay hermanos queridos que tenemos posiciones diferentes en algunas cosas, pero no debe ser motivo de contienda. Y más predicar el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. Inclusive con el incrédulo nos podemos plantear como una discusión, como una... No. Ya sabemos que hay gente que está buscando, pero es ahí donde debemos ejercitar justamente la paciencia y la mansedumbre, que es la obra del Espíritu Santo. Y a veces tenemos que escuchar barbaridades que nos están diciendo, pero no para contender ni pelearnos, y menos por las redes. Porque creo que el escritor español Arturo Pérez Reverte no hace mucho dijo, las redes es la trinchera de los cobardes, porque no son capaces de frente a frente, ¿no? Y hoy una escucha dice, no, porque publicó en su estado, y alguien se siente aludido, no sé. Bueno, yo ya he dicho muchas veces, ¿no? Yo no publico estado, ni leo estado. Mi estado verán si miren, siempre estoy en una foto con mi esposa. Por ahí cambiamos porque cada vez estamos más lindos, entonces cambiamos la foto. Nada más que eso. Pero hermano, aquí Pablo está hablando que inclusive en la edificación de la iglesia, Dios va a probar, se hará manifiesto, es decir, será visible, será claramente visible. Lo que hoy puede estar oculta, y está oculto muchas veces, las intenciones con el cual estamos obrando, porque el día la declarará. ¿Cuál es este día que le declarará? Claro, entendiendo el contexto general de la Escritura, es un tema que acá el apóstol Pablo trata y después también trata, vamos a leer después otros versículos, pero es el día del tribunal de Cristo, cuando todos los salvados, y en forma individual, como ya dije recién, tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo y en el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, actuando, porque el día la declarará. Pablo se refiere a este día también en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Perdón, 14. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante
el tribunal de Cristo. Cuando Pablo dice en Corintios capítulo 3, el día lo declarará, se refiere a este día. Este día será luego que Cristo venga a llevar a su iglesia. Él, como el dueño del edificio de la iglesia, Él pondrá en evidencia las intenciones fundamentalmente con que hemos obrado en el cuerpo de Cristo a través de los talentos y los dones, y Él pondrá claramente, será veramente claramente visible las intenciones con el cual nosotros hemos estado edificando. Otro pasaje, 1 Corintios, estamos ahí, versículo 5 de 1 Corintios capítulo 4 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o su recompensa de parte de Dios. Hermanos, nosotros no debemos anticipar nada y usurpar nada y querer nosotros sentarnos en el tribunal. Está reservado exclusivamente al Señor Jesucristo para juzgar las obras de nuestros hermanos en cuanto a las intenciones y las recompensas que cada uno recibirá. Esto, hermano, paréntesis, no es que debemos aceptar absolutamente todo que hacen nuestros hermanos, no, eso no habla en ese sentido, porque dice, bueno, algunos se apropian de este versículo y dicen, bueno, vos no podés juzgar nada, hermano, ¿no? Entonces el hermano tiene licencia para hacer cualquier cosa y vos tenés que callarte la boca. No, no es eso. Está hablando de las intenciones del corazón, está hablando en el servicio, en la edificación, porque justamente las intenciones son las que nosotros no podemos medir. Ahora, si yo me parara en este lugar y empezara a decir barbaridades o falsas doctrinas, usted no podemos aplicar esa regla, ¿no? Usted dice, no. Es más, la Biblia dice que cuando alguien está hablando, los demás tienen que estar escuchando y juzgando, analizando si es conforme a la palabra. Ese es un justo y sano juicio que se debe hacer. Pablo lo que está hablando es las intenciones. ¿Cómo hemos edificado? Ya leímos en Filipenses, donde Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y otros por contienda. Ahí después termina diciendo él, a pesar de todo eso, dice, yo me alegro que el Evangelio se predique, ¿no? Porque a pesar de eso también, hermano, de verdad, Dios para salvar al hombre utiliza todos los medios. Ustedes seguramente saben testimonio, quizás ha sido su propia experiencia, que escucharon el Evangelio de personas que dudamos mucho, inclusive si son salvos. Dios cuando va a salvar al hombre utiliza todo. Otro pasaje, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí tenemos. Cristo será el juez justo ese día, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10.
Otra vez, la verdad, será algo individual, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra, cuando encontramos la palabra necesario, es algo inevitable, algo que no se podrá evitar. Nadie dirá ese día, bueno, yo agradezco de ser salvo y con tal que esté en el cielo, no quiero pasar por el tribunal de Cristo, ¿no? Es inevitable, a formar fila, ¿no? No sé cómo será, no sé los detalles, porque la Biblia no nos da detalles si no son necesarios, pero el hecho fundamental es que el día pondrá en claramente las intenciones del corazón con el cual hemos edificado. Un momento, otro pasaje, a ver si es el que estoy pensando. Sí, Pablo está hablando a los hermanos en Filipenses, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: doy gracia a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es otra manera de decir que ese día lo declarará, y es el día de Jesucristo cuando Él juzgará las obras de todos los salvados, de todos los tiempos. La obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, pondrá en evidencia, pues por el fuego será revelada. Otra frase, ¿no? Por el fuego será revelada. ¿Saben qué? Paréntesis. Esta pequeña porción de la Escritura, pero tan pequeña, en una frase nada más, dentro del contexto general de la Escritura, ha sido tomado por la Iglesia Católica para hablar del purgatorio. ¿Sabía? Esta frase, ¿no? Ahí está. Hay que pasar un tiempo en el purgatorio para probar la obra. No es cierto, es una falsa doctrina. Peor aún, porque Pablo está hablando acá del que fuego la probará, no de salvación. No está hablando de salvación, no para ser salvado o no salvado, porque en el tribunal de Cristo, mi hermano, va a estar única y exclusivamente los salvados. Y los perdidos, asimismo, estarán en el tribunal del trono blanco, y para recibir la condenación conforme a su obra nada más, sin ninguna posibilidad de salvación. Y en el tribunal de Cristo estarán los salvados de todos los tiempos, sin ninguna posibilidad de perder su salvación, pues ya son salvados. Solamente los salvados están ahí. Pero esto de que el fuego la probará nos habla una atmósfera de juicio que Dios se manifiesta en varias partes de las Escrituras, que Él es el fuego que purifica y que revela verdaderamente el valor de la obra del hombre. En Apocalipsis se nos habla del Señor y dice que sus ojos son como fuego. Apocalipsis, cuando Juan Juan
tiene el encuentro con el Señor glorificado y hace una descripción del Señor cuando Él le ve y dice, y me volví, versículo 12, para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es decir, una mirada que puede ver mucho más allá de lo que ven lógicamente nuestros ojos. Y como dijimos, no podemos medir ni poder decir las verdaderas intenciones, pero el ojo del Señor, que son como llama de fuego que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Él será el que va a revelar las intenciones de ese día. De cómo hemos obrado aquí. Y la obra de cada uno, el cual sea el fuego, la probará. Saben que las grandes industrias que fabrican cosas, ellos mismos tienen su banco de prueba, ¿no? Sus propios materiales. Yo, por la actividad en la cual estoy involucrado, me lo aseguro, he participado en algunos eventos donde se prueba la seguridad de los autos. Habrán escuchado por ahí, ¿no? Este año fue catalogado en su gama el auto marca tanto, el más seguro. Y es impresionante que en Argentina allá en Argentina, estoy acá en Paraguay, allá en Argentina, un centro de experimentación de seguridad vial, se llama CESTI, y traen autos nuevos, hermosos autos, y le pegan contra un paredón con otro auto. Es increíble. Es decir, cómo destruyen los autos, pero la manera en que ellos están probando sus materiales para después sacar a la calle para ser usado. Bueno, Dios, al final de la construcción del edificio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, Él va a probar al final como lo que realmente es, con qué material nosotros hemos estado edificando. Dice, el día la probará, por el fuego será revelada, y la hora de cual sea, el fuego la probará. Dios justo, soberano, el Dios hecho hombre, que murió y resucitó en la cruz y está sentado ahora a la diestra de Dios Padre, esperando a que se cumpla lo que el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Un día también se sentará en su propio tribunal y allí escrutará nuestro obrar. Usamos siempre, cuando hablamos a las personas no salvas, generalmente usamos el pasaje de Hebreos 9:27, donde dice el escritor de Hebreos: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio. Claro, y eso de alguna manera, digo, queremos asustar al hombre perdido, ¿no? O por lo menos que reflexione que va a ser juzgado. Ahora, como salvado, nosotros también tenemos que mirar con mucha atención nuestro obrar, que un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo. No para condenación, ¿no? Eso que quede, perezca esta idea, como dice Pablo, no para condenación o para pérdida de salvación, porque tal cosa no existe, sino para recompensa o pérdida de recompensa, que es otra cosa. Por eso, hermanos, debemos medirnos, debemos analizarnos todos nosotros con qué intención estamos haciendo
lo que estamos haciendo en este tiempo. Los cristianos promedio están muy preocupados en el hacer. Habrán escuchado, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Más bien, hermano, debemos estar preocupados en el ser, en lo que yo soy, en mi relación con el Señor, porque ese ser reflejará genuinamente en el hacer. La hipocresía es un deporte favorito de todos los cristianos, ¿no? ¿Cuál es la hipocresía? Es fingir lo que uno realmente no es. Y en el obrar y en el edificar el cuerpo de Cristo también está. Pero ese día será probado. Si permaneciere en la obra de alguna que se edificó, recibirá recompensa. No hace mucho, hace un tiempo ya, querido hermano que ya está en la presencia del Señor, me fui a visitarle un día y él estaba enfrente de su casa, quemando, había limpiado su patio o algo así, y estaba a punto de quemar las hojas que caen en el otoño, en el invierno, y justo llegué yo, y me dice: corre un poco más a tu auto porque voy a prender fuego ahí. Bueno, prendió fuego. Cuando se terminó el fuego, me dice el hermano mayor, me dice, mirando este fuego, estas hojas que había acá una pila, quedó en ceniza. Me dice, estoy pensando en lo que dice la Escritura. Ahí no me dio una lección, era un enseñador. Me dijo, estoy pensando en mi misma vida, hermano. Me dijo, yo era un buen mayor. Yo sé que estoy llegando y pienso en mi obrar. ¿No será así el día del tribunal de Cristo, que apareceré con una lista de obras, ¿no? Y el fuego quedó nada, ¿no? A veces algunos en este mismo presente listan sus obras, ¿no? O si no, otros le llaman sus listas, ¿no? Este hermano ha estado acá, allá. Y las redes hoy se ocupan mucho de eso, ¿no? Tienen una lista de Dios. Cuando uno presenta para conseguir trabajo, hay un término que se utiliza. Un currículum, ¿no? Algunos tienen un currículum tan grande y otros dicen, ha llevado no sé cuántas almas a los pies del Señor. Digo, ¿quién puede probar eso? Bueno, muchos aparecerán seguramente con pilas y pilas y aparecerá el ojo del fuego del Señor, que el que fue en misiones. Y quedarán. El hermano dice que el Señor lo va a probar. Si permaneciere la obra, mire que esto es llamativo, ¿no? Sobreedificó, recibirá recompensa. Por eso, hermano, vuelvo a decir, midamos sinceramente delante del Señor, buscando la aprobación del Señor y no la aprobación de los hombres. Porque los hombres, sus ojos no son como ojos de fuego, no saben las intenciones. Y en este mundo de vanidades en el cual estamos viviendo, lamentablemente, también los cristianos caemos en la tentación de recibir en este tiempo el reconocimiento, y muchos están muy preocupados de cuánta audiencia tiene, cuánto like tiene. Bueno, yo creo que ese día, estos, como dijo el Señor, ya tienen su recompensa ahora, así que no esperen la recompensa en el más allá, ¿no? El Señor un momento hablando, diciendo de dar ofrenda, y decía de dar limosna de los fariseos, decía que yo le gustaba tener una apariencia y figurar espiritual, y él dijo, ya tienen su recompensa, es decir, en ese presente, pero en el futuro glorioso del tribunal de Cristo es lo que debemos anhelar verdaderamente, ser aprobado para recibir recompensa. Y esto de recibir recompensa
tiene que ver con algo muy importante, que son las coronas que el Señor dará a los salvados. La Biblia nos habla por lo menos de 5 coronas. No vamos a tratar esto ahora porque es extenso, pero por lo menos les dejo por ahí un trabajo que si quieren buscar en la Biblia corona. Solamente necesitan una Biblia con concordancia, busquen corona y van a encontrar las 5 coronas que está por lo menos en el Nuevo Testamento dicho. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De salvación no existe. Ya ahí están solamente los salvados. Pérdida de recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. Sin duda de que muchos vamos a llegar a ese día con un currículum extraordinario que nos hicimos nosotros mismos u otros se encargaron de hacernos. Y el Señor dirá, salvo así como por fuego. Solamente la gracia de Dios fue suficiente y fuiste salvo, y por eso está acá en el cielo. Lógicamente, Efesios dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Absolutamente para que nadie se gloríe. Pero no habrá recompensa. Yo creo, hermano, que nos vamos a sorprender mucho ese día. Y veremos para que no sean nosotros los propios sorprendidos de nuestro obrar, que nuestras intenciones han sido genuinas en servir al Señor y servir genuinamente a nuestros hermanos, buscando agradar al Señor y no a los hombres. Pablo dice en Gálatas, si yo fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y en este presente en el cual estamos viviendo, donde la ostentación de todo tipo de los hombres, que tendría que ser solamente la realidad de los no salvados, también lamentablemente tiene que ver con muchos de los salvados. Ostentan sus ministerios, ostentan sus supuestas obras, ostentan sus logros espirituales, pero el que lo probará adecuadamente para recibir recompensa será el Señor Jesucristo, en el día en que Él se siente en su tribunal a juzgar las obras de cada uno. Hermanos, es muy importante recalcar, en este párrafo Pablo está hablando exclusivamente del servicio en la edificación del cuerpo de Cristo, al cual todos somos llamados al ser salvos y provisto de don para ese propósito. Este desarrollo de ese don con el propósito de edificar, Pablo anota que debe ser con materiales como el oro, la plata y piedras preciosas que han de permanecer. Pero también es cierto que está implícito acá el riesgo de edificar con cosas que no permanecerán. La madera, el heno, la hojarasca. Y que nuestro obrar será escrutado justamente por el único juez justo que ve las intenciones verdaderamente de nuestros corazones. Pablo refiere, ya leímos, muchos predican a Cristo por envidias, otros por contienda o por vanagloria. Pero es bueno, hermano, que prediquemos genuinamente a Cristo, no buscando nuestro éxito, porque en definitiva lo que debemos buscar sinceramente es que el Evangelio se expanda y las almas sean salvas verdaderamente, para que los salvados, como dice Efesios, para gloria de Dios Padre. Cada salvado
es el resultado de la obra de la cruz, del sacrificio del Señor Jesucristo, y lleva gloria al Padre. Los hombres que intervenimos en este tiempo somos nada más que siervos inútiles, como dijo el Señor, porque habiendo hecho lo que te dijeron que hicieras, solamente debes considerarte siervo inútil. Claro que estas ideas van en contra de lo que hoy la sociedad entera presenta, que el hombre debe ser un hombre exitoso y que en él está la posibilidad y él tiene que descubrir. Y lamentablemente este pensamiento también influye en hermanos. No pongamos en duda la salvación, pero hermanos que han perdido el enfoque por el cual están sirviendo al Señor. Ese día será probado nuestra obra. Algunos recibirán recompensa y otros pérdida de recompensa. ¿Por qué pérdida? Porque mientras estamos acá tenemos la oportunidad de ganar recompensa. Y la Biblia, como dije, habla de 5 coronas. ¿Cuál corona debe tener? ¿O quieres tener? Lógicamente aspiremos a tener las 5 coronas. No es físicamente, cuidado, no pensemos en esas coronas que vemos por ahí. Es una manera de decir el reconocimiento que Dios dará a su siervo. No está un hermano acá, no está. Un hermano hablando un día esto de las coronas, él decía que él no servía al Señor de la manera que pudiera hacerlo y que quizás no reciba corona, pero se conformaba con estar en el cielo. Creo, hermano, que eso limita mucho mi obrar, porque cuando estamos motivados por algo, ¿no? Como dice Pablo, el que lucha legítimamente desea la corona. Cuando luchamos legítimamente para el Señor y además sabiendo que esas coronas, esos reconocimientos que podamos recibir en el día del tribunal de Cristo serán nada más que para echar a los pies de nuestro Señor. Ahí Apocalipsis dice que echaron sus coronas con reconocimiento, en definitiva al Señor, porque Él es el único digno de recibir toda honra, toda gloria, toda honra. Los hermanos, síntesis, tú y yo estamos obrando en este tiempo. Analicemos la intención de nuestro corazón. El Señor lo sabe y Él lo probará. Y si hay intenciones o no hay el sano interés de servir al Señor a través de lo que el Señor nos permite obrar, pidamos que Él obre en nosotros a través de su Santo Espíritu, para que sean genuinos y sinceramente para honrar al Señor, sirviendo a través de los dones y talentos que el Señor nos dio. Y todos nosotros, sin excepción, individualmente, tendremos que comparecer ante el trono o el tribunal de Cristo para rendir cuenta. Y no menor es, hermano, este pensamiento. Nosotros no estamos capacitados para ser jueces de nuestros hermanos, para medir sus intenciones. Pablo dice, ¿por qué jugar por otro hermano? Dios, el Señor Jesucristo, es el que va a juzgar las intenciones. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te seguimos agradeciendo por este tiempo que podemos compartir tu palabra en este lugar. Gracias nuevamente por la libertad que tenemos en este país. Te agradecemos por el gobierno que tenemos que permite este tiempo de libertad. Sabemos que ellos también están bajo tu soberanía y te rogamos por ellos que sean provistos de sabiduría para que sus decisiones sean para que sigamos viviendo en paz. Y ahora nosotros para valorar este tiempo de libertad, no solo para reunirnos en este lugar, sino también
en cada lugar que tú nos permites estar, en el trato cotidiano con nuestros semejantes, seguir transmitiendo el mensaje de buena paz. Gracias porque tú nos has salvado, nos has incorporado en tu gloriosa familia, y cada uno hemos sido provistos de un don para solidificar al cuerpo de Cristo. Danos el entendimiento para que la edificación sea hecha con materiales que permanecen imperecederos, para que ese día en el tribunal de tu Hijo Jesucristo recibamos la recompensa que el juez justo dará a cada uno de los que han servido, con el propósito de llevar gloria a tu nombre, que es lo único que realmente importa. Te rogamos, Señor, ahora de tu bendición en todos los ministerios de esta iglesia, lo que se está realizando. También el sostén de cada uno de los hermanos que están involucrados. También te rogamos por la provisión de recursos para continuar edificando este edificio, mejorando para mayor comodidad para reunirnos. Guárdanos ahora al regreso a nuestros hogares. Bendice cada una de nuestras vidas y cada una de nuestras ocupaciones en esta semana que hemos empezado el día de hoy. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.